Si os parece, vamos a empezar porque es una mesa muy interesante, pero disponemos de poquito tiempo. Voy a ir muy rápido en la introducción, sobre todo, porque ellos son los protagonistas. Yo no recuerdo cómo se llama la mesa. Bueno, la mesa se podría llamar perfectamente Movimiento de People Power, ¿no? Por hacer un poco recapitulación de los hechos, el Movimiento de People Power nace en plena pandemia, un poco sobre la necesidad de que los territorios reconozcan la importancia de los gobiernos locales intermedios para hacer las cosas que había que hacer en ese momento tan delicado. En ese momento las diputaciones dan un paso al frente y publican un manifiesto con 8 o 9 puntos donde se autoexigen a sí mismas darlo todo en el territorio, desde la parte de la despoblación, las desigualdades, la transformación digital, la lucha contra la corrupción. Y ese ha sido un ideario que han mantenido pico y pala todos los gobiernos locales intermedios durante todos estos años. Varias características del movimiento People Power. No hay instituciones públicas detrás, salvo la Diputación o el gobierno local intermedio, que nos paga las nóminas cada mes, pero ninguna institución pública pilota el movimiento. No hay, y hay que decirlo, consignas políticas detrás, salvo el interés público del territorio de las provincias y de los municipios. Y 3, lo único que hay detrás es empleados y empleadas públicas de esos gobiernos locales intermedios. Ojo, que no solo somos diputaciones, consejos, cabildos y diputaciones forales en beneficio del territorio, de los municipios y de la ciudadanía. Y ahora, con la ola de la inteligencia artificial, por si no teníamos poco con lo que está cayendo, todavía más salen iniciativas de muchos gobiernos locales intermedios siendo puntas de lanza en inteligencia artificial. Bueno, me vais a permitir que os presente a mis compañeros en la mesa de hoy para ir muy rápido. No voy a dar demasiadas consignas institucionales. David Gutiérrez, la Oficina del Gobierno Digital, Diputación de Barcelona. Reyes Escudero, Servicio de Asistencia a los Municipios, Diputación de Valladolid. Juan Alfaro, Proyectos de Innovación, Diputación de Huelva. Sayoa, y tu apellido es... Legina Goicoa. Claro, mejor que lo diga ella que yo. Diputación Foral de Guipúzcoa. Vizcaya. Vizcaya, perdón. Tenías que haberlo dicho todo. La culpa la tiene Miguel, que me la ha puesto así en el cartel, pero es Vizcaya. Bueno, pero tu departamento sí que es Administración Pública y Relaciones Institucionales. Ah, ese sí. Venga. El movimiento de People Power, lejos de sentirse cómodo simplemente con un relato al uso, tiene una actividad permanente y siempre estamos donde se nos necesita. Todo es así, o tanto es así, que cada año intentamos vernos en un escenario concreto para predicar con nuestro relato. El año pasado, perdón, hace 2 años nos vimos en Sevilla, el año pasado, 4 de noviembre, nos vimos en Barcelona y este año nos vamos a ver en Albacete, cosidos al Congreso de Sedipu Alba, no sé si es 28 o 29 de Albacete. Trabajamos en cada uno de los encuentros mesas temáticas con desafíos concretos y del encuentro de Barcelona extrajimos 4 desafíos. El primer desafío lo va a defender David, defender, explicar, aterrizar, que es construir una capacidad provincial real de gobernanza del dato y de inteligencia artificial. David, cuando quieras. Pues muchas gracias. Es un placer y la verdad es una gran oportunidad de poder explicar este reto que se planteó en noviembre y que desde la Diputación de Barcelona también estamos trabajando en este tema. Y a la hora de plantear cómo construir una gobernanza del dato y de la inteligencia artificial a nivel provincial, digamos, si me lo permitís, voy a empezar con una metáfora, y es que imaginémonos un conjunto de células. Cada célula tiene una función, cada célula tiene pues, un objetivo, tiene una energía, ¿no? tiene una forma de comportarse. Pero si no somos capaces de tener un sistema nervioso que de alguna manera transfiera la información entre las diferentes células que tienen una función determinada, al final no podemos estar hablando de un organismo al cual se le pueda denominar como inteligente.
Y nosotros una de las principales cosas que necesitamos para tener territorios inteligentes y de tener diputaciones, digamos, inteligentes y vertebradas, necesitamos, y desde la Diputación de Barcelona lo hemos hecho así, con la creación de Localia. Localia es un proyecto que lo que pretende es poner un poco de orden, generar este eje nervioso, ¿no?, que coordine, que sea capaz de hacer llegar la información, de que la información llegue a los diferentes ayuntamientos, que serían las células, y que estas también entre ellas también se hablen. Y a partir de aquí construir esta coordinación, esta inteligencia entre las diferentes administraciones. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que a día de hoy ya, yo hace algún tiempo que en algún otro foro que he podido participar lo digo, el reto ya no es tanto tecnológico. La tecnología lo puede todo. Si no es ahora, será de aquí 6 meses. Pero ya no es el reto, ya no es tanto tecnológico, sino como organizacional. Las organizaciones, que están compuestas por personas, no evolucionan tan rápidamente, de una manera exponencial, como sí lo está haciendo la tecnología. Y por lo tanto, este desfase entre tecnología evolutiva y la evolución de las organizaciones es lo que es el auténtico reto que tenemos que afrontar, y más en la administración pública, que tenemos una trayectoria, tenemos una cultura, ¿no? Es decir, un cambio que iniciamos hoy, pues hasta que se pone la rueda en marcha, pasa mucho tiempo. Y en cambio la tecnología sigue apretando muchísimo, sigue haciendo una evolución exponencial, y las organizaciones no damos abasto a cómo nos debemos de ir adaptando a esos cambios. La inteligencia artificial en este caso, a diferencia de otras tecnologías, es diferente. Ayer, por ejemplo, hablando aquí a la hora del almuerzo, me decían, no, si la inteligencia artificial no tiene más riesgos que otro tipo de tecnología. Y yo esto no lo comparto, porque la inteligencia artificial en este caso sí que planta una capa de decisión, sí que planta una capa de gobernanza. Nuestros datos se computan en sistemas, en ordenadores que están a miles de kilómetros de nuestras organizaciones, salen fuera de nuestras organizaciones. Por lo tanto, eso es un reto importante a la hora de plantear cómo desplegamos esa inteligencia artificial en nuestras organizaciones, para que sea desde un punto de vista compartido, con garantías jurídicas, con una ética, ¿no? Y por lo tanto con una seguridad a la hora de tratar los datos privados de las personas que al final son nuestro cliente, son para aquellos que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, es uno de los retos importantes que tenemos como administración pública, es el reto del cambio organizacional y cómo adaptar las organizaciones a los cambios tecnológicos. Desde la Diputación de Barcelona llevamos años apostando por el hecho de que el dato es un activo y que por lo tanto se ha de tratar como tal. Y para que un dato sea activo, para que un conjunto de datos sea un activo para la organización, principalmente tiene que tener una cosa, y es calidad. Y el trabajo de la calidad también tiene que ser una manera de trabajar de manera conjunta con todas las administraciones públicas. Es decir, no podemos dejar a nadie atrás, o no podemos hacer que alguna administración, algún ayuntamiento del conjunto de la provincia no se sume al carro y tenga todas las herramientas posibles para también, ¿no?, participar de ese ecosistema de transferencia de conocimiento, de transferencia de información, y que todo el mundo entienda por el dato la misma cosa. Porque si no, entonces tenemos otro problema, que es la interoperabilidad. Podemos tener sistemas tecnológicos interoperables, pero si no tenemos la información, que la información sea interoperable, lo que entiende un ayuntamiento no es de la misma manera que lo entiende otro ayuntamiento. Y ya no por poner cómo lo puede entender el conjunto de la Diputación, ¿no? Por tanto, son diferentes organismos trabajando a la vez en diferentes ámbitos territoriales, afrontando retos muy similares, pero en cambio entienden por una palabra distinta, un distinto significado. Por lo tanto, aquí también tenemos un tema de trabajar la calidad del dato para que los sistemas no solamente sean interoperables, sino que también el campo semántico también sea interoperable. Y desde la Diputación de Barcelona lo que estamos haciendo para no dejar a nadie atrás y trabajar sobre todo con municipios de menos de 50.000 habitantes, y lo hacemos desde Localia, es empezar primero de todo, uno poniendo a disposición herramientas al conjunto de los ayuntamientos para que se puedan sumar y puedan pedir el catálogo de servicios.
A partir de ahí, cuando tenemos la primera entrevista con el ayuntamiento, lo que primero que hacemos es intentar entender cuál es el estado de la cuestión en cuanto a la gobernanza del dato, cómo ellos ven el dato en sus propias organizaciones. A partir de ahí, antes de empezar a poner o pensar o proyectar proyectos tecnológicos sobre los datos, es ver qué tipo de datos tienen, en qué estado lo tienen y identificar si realmente estamos hablando de activos de datos o estamos hablando de pasivos de datos. Por lo tanto, una de las cosas que hacemos es ver primero una evaluación inicial de cuál es la situación en ese ayuntamiento, hacer una intervención en poner el dato por encima de cualquier otro proyecto, tecnológico me refiero, y a partir de ahí, una vez que ya tenemos ese diagnóstico y acompañamos a la propia organización, digamos, acompañamos a toda la organización, a todas las personas, para que nadie se quede atrás, porque esto es un proyecto muy humano. A partir de ahí es cuando empezamos a trabajar o a proyectar proyectos en base tecnológica. Pero lo primero que hacemos es, como digo, hacer una valoración de cómo están los conjuntos de datos. Y eso lo hacemos con todos los ayuntamientos con los que hemos empezado y consejos comarcales con los que hemos empezado a trabajar. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda por los diferentes datos la misma cosa. Y esto también subirlo a un nivel de diputación para que cuando empecemos a trabajar con tecnología y que la inteligencia artificial cada vez llegue a más capas de las diferentes organizaciones, la inteligencia artificial entienda el dato como nosotros queremos que lo entienda. Porque si no, el output que nos va a dar la inteligencia artificial es erróneo. Y va a haber pues, sesgos o va a haber, digamos, conclusiones que nos van a llevar a tomar una mala decisión. Y acabo. Y una de las cosas que tenemos que intentar es, con la cohesión territorial, que ningún municipio de menos de 20.000 habitantes o de menos de 50.000 habitantes, que tienen recursos económicos y técnicos muy limitados, es que esta oportunidad que tenemos de transformar nuestras organizaciones a nivel humano, de transformar nuestras organizaciones a nivel de procesos, de proyectos, en verticales y en horizontales, que la tecnología nos amplifique. Aquí no se trata de sustituir a nadie, ¿vale? Se trata de que las organizaciones se amplifiquen y sean inteligentes a la hora de hablarse entre ellas y de hablarse, digamos, con la ciudadanía, que al final es con la que estamos trabajando. Por lo tanto, un poco el gran reto es organizacional, no es tanto tecnológico, es proyectar bien y planificar bien los datos, planificar qué tecnología queremos aplicar sobre esos datos y para qué proyectos y para qué, digamos, para qué beneficios para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Estupendo, David, muchísimas gracias. Es el turno de Reyes Escudero, Diputación de Valladolid. Reforzar el rol asistencial estructural de las diputaciones ante la insuficiencia de la capacidad municipal. Adelante, Reyes. Muchas gracias. Es un placer de nuevo volver a estar en el CENIS. Es la tercera vez que un servicio de asistencia a municipios está en un congreso de estas características. Pienso que es una decisión muy acertada por parte de la organización porque da visibilidad a quienes trabajamos pegados al terreno, a quienes conocemos de verdad las necesidades del mundo rural y las de los vecinos de nuestros municipios, porque no creo que nos hayan llamado por nuestros conocimientos en inteligencia artificial, bueno, que estamos ya teniendo pequeños proyectos. El título de la mesa no podía ser más acertado. La complejidad del mundo local es un desafío para las diputaciones. Hablamos de un mundo local complejo, marcado por la atomización, el envejecimiento, la dispersión geográfica, la precariedad tecnológica. Municipios con pocos recursos humanos, con plantillas mínimas, donde muchas veces una o dos personas sostienen toda la estructura administrativa. Tenemos un mundo local heterogéneo, grandes municipios, pequeños municipios y una uniformidad del régimen local. Un micromunicipio tiene que prestar servicios muy similares a los que presta una gran ciudad. Y ahí es donde tenemos que estar las diputaciones. Actuar como garantes de la prestación de los servicios municipales. Y ahí el SAM, los servicios de asistencia, somos la primera línea de apoyo en ese proceso de transformación constante.
Y es que aquí, en este congreso, estamos escuchando unos conceptos fascinantes. El Big Data, la automatización, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial agéntica, la inteligencia artificial predictiva, pero digo yo, y se lo pregunto a todos ustedes, porque esto nos interpela a todos, ¿es posible aplicar esto en los 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes? Yo quiero creer que sí, porque si no, estamos generando una brecha digital muy grande, una brecha digital que va en contra de los vecinos de estos municipios de menor población. Vamos a crear ciudadanos de primera y de segunda categoría. Desde las diputaciones estamos haciendo mucho trabajo, pero también tenemos que ser honestos, porque esto no es un camino de rosas. En nuestra administración se ha puesto en marcha un proyecto de transformación digital, un proyecto muy interesante, muy ambicioso, muy bien diseñado, con objetivos claros y muy eficiente, pero sin embargo tiene disfuncionalidades. ¿Por qué? Porque no siempre incorporan plenamente las sugerencias que el personal que está en contacto directo con los ayuntamientos les decimos a nuestros compañeros técnicos. Nosotros somos los que conocemos los servicios de asistencia, esos ayuntamientos de municipios de menos de 400 habitantes, quienes conocemos las limitaciones de la conectividad, quienes conocemos la carga de trabajo que tienen los funcionarios de esas entidades pequeñas, que conocemos las resistencias naturales que tienen al cambio. Bueno, de todos modos, no creo que fuera un fracaso, sino ha sido un aprendizaje. Nos recordó algo fundamental, que la tecnología no puede diseñarse a espaldas del territorio. Y es que debemos tener cuidado y no caer en una visión puramente tecnocrática. La tecnología por la tecnología creemos que es una herramienta vacía. La aplicación de la IA tiene que ser humanista y territorial, porque no se trata de poner soluciones brillantes, sino de soluciones útiles para el territorio. Porque para que estas estrategias tengan éxito, insisto, equipos multidisciplinares. Dentro de estos equipos es imprescindible contar con nosotros, con los servicios de asesoramiento a municipios, conocedores del territorio y capaces de buscar qué solución es más realista y cuál es más necesaria y cuál tiene un riesgo de fracaso. Somos los que conocemos las debilidades y las fortalezas del personal que presta sus servicios en la provincia y somos los que conocemos las necesidades de los gestores, de los alcaldes de los pequeños municipios. Por eso, cualquier estrategia de inteligencia artificial o de transformación tiene que tener en cuenta a los SAM, porque formamos parte, aunque sea de forma indirecta, de la organización municipal. El municipio tiene 3 elementos: territorio, que lo tienen, población muy escasa y organización, una organización administrativa y una organización política. Esa organización administrativa es tan pequeña, tan insignificante, que si no fuera por nosotros no existirían. Por eso conocemos y estamos dentro de ellos. Voy a aprovechar 2 minutos de Mónica, que me los ha cedido, para poner en valor el valor institucional de la Diputación. Para las diputaciones tenemos que tener en cuenta que para lograr un desarrollo territorial equilibrado debemos partir de una concepción holística e integradora de lo que es el binomio municipio-provincia. Holística, ¿por qué? Porque el municipio y la provincia son sistemas necesariamente interconectados. E integradora, ¿por qué? Porque ahora mismo tenemos que utilizar la tecnología para que sea una herramienta que vertebre el territorio.
En este sentido, la Diputación tiene que actuar como un paraguas tecnológico. Un municipio pequeño no puede considerarse un experto en IA ni desarrollar por sí solo proyectos complejos basados en nuevas tecnologías. Pero la Diputación sí puede generar economías de escala, ofrecer servicios comunes, compartir plataformas, reforzar la protección, pero también puede poner la tecnología avanzada en ámbitos como la gestión de residuos, servicios sociales o el turismo rural. Y quizás, y como está haciendo Barcelona, no nos debemos de limitar a los de menos de 20.000, sino extender también esto a una franja de población mayor, porque puede que tengan recursos económicos, pero puede que les falten recursos humanos tecnológicos. Y ya para acabar, como resumen de todo lo que he señalado, creo que las diputaciones y los SAN tenemos que transitar de un modelo clásico de asistencia provincial a uno proactivo. Es imprescindible anticiparnos a las demandas de nuestras pequeñas organizaciones, planificar con sentido práctico, desde el conocimiento del territorio. La eficiencia no depende solo de cómo se potencian los algoritmos, sino de nuestra capacidad para que la innovación tenga un sentido en el día a día del pueblo. Combinemos la técnica con el conocimiento del terreno y hagamos que la tecnología se adapte a la vida de la gente y no al revés. Para ello necesitamos un principio que tenemos que aplicar las administraciones, desde arriba hacia abajo, el principio de lealtad institucional. No puede ser que el municipio, como es el último y el que menos se entera de las cosas, se la colemos por la puerta de atrás. Al municipio hay que mimarlo y hay que mimarlo desde arriba hacia abajo. Muchas gracias. Genial, Reyes. Sí, un aplauso, claro que sí. Muchas gracias. Juan, ¿cómo podemos pasar de la digitalización formal a la automatización con valor en los servicios que prestamos? Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en el Congreso, disfrutando de muchos amigos y de conocer a muchas personas, porque yo creo que eso es lo importante. Esperemos que en unos años no se reúnan aquí nuestros agentes de inteligencia artificial y decidan por nosotros, que todo podía hacer. Entonces, quizás yo voy a hacer quiero hablar de dos conceptos, ¿no? Uno de ellos sería, y que no suene a abuelo cebolleta, todos conocemos la pirámide de Maslow, y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que llevamos un tiempo en tecnología. Voy a hablar de tecnología desde el punto de vista de la tecnología. La pirámide de Maslow que teníamos hace 30 años, los tecnólogos, y la que damos por hecho que tenemos ahora, porque después me gustaría hacer una reflexión sobre ella. En cuanto a la de hace 30 años, pues teníamos una necesidad. La tecnología en ese momento era un ornamento, era un pequeño lujo, ¿no? Aparte de los grandes sistemas. En la mayoría de los usos individual que se hacía desde las organizaciones, pues era más o menos un lujo, ¿no? Entonces teníamos en la base la necesidad de leyes, de normativas, de reglamentos, de procedimientos, para que tuviéramos la excusa de implantar tecnología en nuestras organizaciones. En el siguiente nivel teníamos lo que eran los recursos humanos. Teníamos organizaciones con muchas personas que lo que trataban era de mover documentos, papeles de un sitio a otro, y exigíamos de alguna forma desde la tecnología personal especializado, y empezaron a aparecer los servicios de informática, de tecnología, etcétera, ¿no? En el nivel 3, ya digo que esto es una apreciación personal, teníamos lo que se consideraba el expediente, ¿no? Que era el tótem de la administración, y nuestro papel era sustituir esas carpetas que iban de pasillo en pasillo, con esos portafirmas de pasillo en pasillo, por ordenar de alguna forma toda esa información
y crear un repositorio seguro que hiciera que, bueno, toda esa trazabilidad de alguna forma estuviera garantizada. El cuarto nivel en nuestra pirámide de Maslow era la gestión del cambio. Es decir, para nosotros era muy importante que la organización asumiera la incorporación de la tecnología como principal en el trabajo diario de las personas de nuestra administración. Y por último, bueno, en la cúspide pues estaba un poco el uso que se hacía en ese momento de la tecnología, que para nosotros pues no era... O sea, principalmente se usaba para todo lo que es el procesamiento de texto, que hace 30 años lo que había era Lotus 123, por si alguno ha escuchado hablar de eso, que era una hoja de cálculo. Entonces, por un lado estaría esa pirámide que de hace 30 años, por darle contexto a lo que está sucediendo ahora. Ahora los tecnólogos, ya se ha comentado aquí antes las múltiples responsabilidades que tenemos con respecto a qué responsabilidad nos da la administración. Pues ahora los tecnólogos tenemos en la base, por supuesto, la infraestructura, la ciberseguridad, la conectividad, ¿no? Muy preocupados en garantizar los sistemas, porque sin esos sistemas la administración ahora mismo no existe. Hemos vivido algún tipo de incidente grave y se paraliza todo, ¿no? Entonces, pues en la base ahora mismo estamos muy preocupados de esa parte. En el segundo nivel, pues estaremos preocupados por la gobernanza, la ética del dato, el cómo garantizar esa trazabilidad, que esté accesible, que esté interoperable, ¿no? Que sería el nivel 3. En el nivel 4, pues estamos en un momento apasionante en el que lo que necesitamos sería el nuevo talento relacionado con todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y con ese cambio trascendental que estamos viviendo. Y en la cúspide, pues, que es un tema por el que me ha preguntado Borja y que no debemos olvidar, y que ahora mismo quizá estamos más preocupados en los otros 4 niveles como tecnólogos, estaría la proactividad y el adelantarnos a las necesidades que tienen los ciudadanos con respecto a qué respuesta le tenemos que dar la administración, ¿no? En el encuentro de Barcelona ya mis compañeros han hablado un poco del tema con respecto a tecnología, pues mucho más de lo que sabemos, ¿no? La capacidad que tienen las diputaciones para poder intentar en el territorio que todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones de tener acceso a todos estos cambios. Y la realidad local la ha comentado muy bien Reyes, ¿no? Los roles de las personas que hay en los municipios, etcétera, etcétera, pues no me voy a alargar un poco más en ese tema. Pero en este momento tan difuso, en el que todas las personas hablan de tecnología, pues yo creo que los tecnólogos tenemos que hablar de personas, sobre todo. Y yo creo que es muy importante que en cada gesto que tengamos en todos estos cambios le demos la vertiente de lo que por ahí se llama, ¿no?, esa filosofía del humanismo digital. Y yo creo que ese humanismo digital, ya ha comentado parte Reyes, debe estar en cada uno de las acciones que en la implantación de tecnología llevemos ahora. Y cómo no, pues en este caso las diputaciones tenemos un papel muy importante que asumir, porque de alguna forma es verdad que tenemos retos, que cada administración tiene retos. Si una administración tiene un reto, en el caso de la Diputación de Huelva, pues tiene 1 más 80 retos, y en el caso de la Diputación de Burgos tiene 1 más 300 y pico de retos, ¿no? Con lo cual debemos de alguna forma estar muy sensibilizados con esa situación, ¿no? Genial, Juan. Muchísimas gracias por tu intervención. Sayoa, para cerrar, una aproximación desde gobiernos forales, personal y desde tu institución. Pues sí, la versión es un poco diferente, ¿no? Desde el punto de vista foral,
Diputación Foral de Vizcaya, un territorio pequeño, 113 municipios y una diputación que tiene que dar servicio y que tiene unas competencias diferenciadas de otras diputaciones, ¿no? Tenemos la competencia tributaria, competencia de acción social, competencia de transportes, entre otras, muchas otras, ¿no? Siempre decimos que somos un sector de sectores y el tema de la competencia tributaria nos hace que cuando empezamos a hablar de la IA, cuando empezamos a hablar de datos, cuando empezamos a hablar de proactividad, tenemos que enfocarlo desde un punto de vista con muchísima más seguridad, donde la ética tiene que estar por encima de todo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de utilizar la IA para la detección del fraude, utilizar la IA para generar esos sistemas de rentas, esos libros de los... Bueno, ahora estamos muy conocidos que está temblando todo el mundo, ¿no? Porque estamos implementando el ticket electrónico y te vamos a hacer como autónomo tu libro de registros de operaciones económicas y demás. Y todo eso, pues dices, ¿cómo lo haces? ¿Qué tecnología tienes por detrás? ¿Qué estás haciendo con mis datos? Y todo eso nos lleva a que tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Y llevado desde el punto de vista estamos implementando la IA, hablamos de ética, hablamos de sesgos, hablamos de que todo el mundo quiere IA y lo que nos encontramos principalmente y sobre todo en los municipios, porque sí que es verdad que hay pues tenemos la capital, Bilbao, ¿no? Que tiene hasta su mapa mundi, pero el resto de los municipios que no son tan grandes y no tienen tantos recursos, cuando empiezas a hablar con ellos lo que ves es que la IA la están usando, pero la IA la están usando muchas veces desde sitios apartados, desde sin licencias profesionales y entonces estamos teniendo un riesgo muy grande de que haya fugas de información, de que tengamos unos problemas grandes en los municipios que no somos conscientes porque el uso de la IA muchas veces viene por la voluntariedad de las personas y no porque esté institucionalizado. Y todo esto es lo que desde la Diputación tenemos que empezar a fomentar, que el uso sea con conocimiento, con ética y con el cuidado de los datos que estamos trabajando, utilizando, que son de personas, ¿no? Y para eso, en ese sentido, la colaboración público-privada y con las universidades es clave para que podamos llegar a todos los municipios de forma efectiva y a todas las corporaciones para alfabetizarlas, ¿no? Y tener esa academia del dato y en eso estamos trabajando, en la academia de la IA, perdón, vengo de la otra charla y se me ha ido, y en eso estamos trabajando, ¿no? Para formarnos nosotros y formar a todas las personas de Diputación en cómo usar la IA de forma ética y cuidadosa y cómo usarla también en los municipios. Y además tenemos otro hándicap, ¿no? Dentro del territorio y es el idioma. Y es que la IA y la IA generativa que tan de moda está, pues todavía con el euskera tiene un pequeño problema, ¿no? Si cuesta decir mi apellido, ¿no? Pues muchas veces a la IA pues nos cuido el que genere textos y genere documentos y corrija cosas en euskera. Y aunque sí que veníamos trabajando ya desde la comunidad en un traductor neuronal muy potente, para toda la parte del lenguaje natural pues no está tan perfeccionado. Y entonces en eso estamos todas las organizaciones trabajando, tanto público como privadas, en una fundación nueva que es Asociación Euscorpora, que lo que está pretendiendo hacer es un corpus data de euskera, de los diferentes euskeras que hay además, para que a partir de todas las ruedas de prensa que estamos dando, todos los programas de la televisión pública vasca, consiga generar ese corpus data que pueda alimentar estos motores de euskera, que eso sí que no puede hacerlo cualquier municipio, eso tiene que ser a nivel de territorio. Genial, qué interesante y sobre todo vuestra aproximación que nos da otra visión de los hechos totalmente complementaria. Vamos a ser respetuosos con los que vienen detrás. Voy a ir cerrando y Reyes te voy a dar la última palabra para que anuncies una cuestión. El otro día me invitaron a un acto aquí en Madrid y yo saqué mi libro de las diputaciones, hice un poco gala del conocimiento del territorio, 8.131 municipios, con los datos del INE de enero del 25, el 95% de los cuales de menos de 20.000 habitantes, 7.122 ayuntamientos, eso es 15 millones de habitantes en España, en el umbral
de nuestras capacidades, 15 millones de habitantes. Un tercio de la población española tiene a las diputaciones como referencia. El 84% de los municipios de menos de 5.000 y el 48% de menos de 500. Y yo puse, no sé si en Twitter, en LinkedIn, no se puede desplegar la IA sin un sector público con una arquitectura institucional intermedia fuerte. No es una anomalía coyuntural, es una realidad estructural. Quitemos la IA. No se puede desplegar servicios sociales, no se puede desplegar políticas de igualdad, no se puede desplegar infraestructuras de transporte, vivienda, bienestar. No se puede hacer nada en el territorio sin un músculo intermedio reforzado. Y esa capilaridad pasa por gobiernos locales intermedios. Y no vendemos otra cosa. Es decir, nosotros no vendemos tecnología ni vendemos... Solo vendemos un nicho concreto en un entramado institucional con un déficit claro. Habiendo esa hiperfragmentación en el territorio, a los pequeños no se les puede exigir si el paso intermedio superior no están a lo que toca, ¿vale? Simplemente daros las gracias, que sigáis el movimiento DipuPower, que sigue más vivo que nunca y que vamos a seguir dando la matraca aquí y donde nos llamen, que nos vamos a volver a ver en presencial seguro con otros debates y otros desafíos en Albacete el 29 de octubre. Y Reyes, creo que algo tienes que decir, ¿no? Vamos a unir en las diputaciones la tecnología y el conocimiento del territorio y por ello vamos a hacer el segundo congreso de servicios de asistencia a municipios que ya está programado para el último jueves y viernes de septiembre de este año. Y me han dicho la Diputación de Granada que os invite a todos los DipuPower y a todos los que formáis parte de las diputaciones a asistir y a participar. Muchas gracias. Si os parece, hacemos una foto de familia, toda la gente de diputaciones. Venga.